Muy buenas a todos, cocinillos y cocinillas. Hoy os traigo un arroz meloso con cangrejo de río, navajas, ¡Macarrones! ¡Sardina! ¡Es muy rico! chipirones y gambitas peladas que están que flipa. Así que si no te quieres perder cómo se hace este pedazo de arroz meloso, te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para no perderte detalle. Y ya que estés, te suscribes si aún no lo estás. Bienvenidos a Cocina de Todo Un Poco. Bueno, pues comenzamos preparando nuestro sofritito para la paella. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en pillar unos mejillones, una cebolla mediana y una zanahoria. Metemos los mejillones dentro del vaso de la turmi. A continuación metemos la cebolla bien picadita. Ahí, todo para adentro. Que no quede nada. Así. Todo para adentro. Ahí. Bien rebañado. Alright. Y acto seguido pillamos la zanahoria bien picadita, bien troceadita. Y hacemos lo mismo. Dentro del vaso. Ahí. Y ahora. A continuación pillaremos un poquito de caldo de fumet. Yo os recomiendo este del Mercadona, del Hacendado. No me pagan una mierda, pero bueno. Yo es el que utilizo y la verdad es que está espectacular. Y añadiremos dentro del vaso, añadiremos un chorrito. Y a continuación, pues nada, le daremos caña con la turmi hasta formar una pasta, una especie de puré. Así. Lo trituraremos bien todo para que quede una especie de salsa espesita, un puré así espesito. Ahí. Así ya está bien. Retiramos la turmi del vaso. Ahí, afuera. Y esta es, pues bueno, la consistencia que tiene que quedar. Ahora sí, empezaremos a preparar con todos estos ingredientes esta pedazo de paella que es una maravilla. Bueno, pues comenzaremos echando un buen chorretazgo de aceite en la paella. Así. Ahí. Que ocupe bien toda la base. Encendemos nuestro fuego. Yo lo estoy haciendo en aro. Si tenéis fuego normal de cocina, pues en fuego, como lo vayáis a hacer. Añadimos un poquito de sal. Esto es otro truquito para que no nos salpique el aceite. Y comenzaremos echando las navajas. Ahí. Mira qué guapas están. Se van abriendo solas con el calor. Esto es una auténtica maravilla. Le vamos dando la vuelta para que se vayan haciendo por los dos lados. Simplemente embarcarla, o sea, no es necesario hacerla bien del todo. Añadimos un poquito de ajo y perejil. Les damos la vuelta para que se sellen bien por los dos lados. Que marquen bien. Ahí. Y una vez ya estén hechas, pues solamente quedará retirarlas de la paella. Iremos retirándolas poco a poco. Epa, esta se ha desmontado. Y esta. Ahí, estas dos. Ahí estamos. Vale. Ahora añadiremos el tomate triturado. Le daremos unas vueltecitas así para que se vaya sofriendo bien. Ahí. Y acto seguido echamos el puré que hemos preparado antes con los mejillones, la cebolla y la zanahoria. Y más de lo mismo, vamos dándole vueltecitas para que se vaya sofriendo bien todo y vaya soltando todo su sabor. Ahora, ahí, vamos dando las vueltas para que se vaya quedando todo el sofrito bien repartido en la paella. Y ahora a continuación ya podemos echarle el arroz. ¿Cuánto de arroz? Pues entre 80 a 100 gramos por persona aproximadamente. Y luego de agua, pues como esto es un arroz meloso, bueno, de agua, de caldo, como este es un arroz meloso, pues echaremos unas 3 partes de caldo por 1 de arroz. Esparcimos bien todo por toda la paella
para que se vaya cogiendo bien todo el sabor el arroz y se vaya sofriendo un poquito. Ahora sí ha llegado el momento de echarle el caldo. Yo lo he echado en esta olla y era el mismo de la botella, ¿vale? Lo he echado en esta olla y he echado unos cangrejitos de río también dentro para que se fueran cocinando poquito a poco con el caldo. Y bueno, es simplemente hervir el caldo para cuando lo echemos en el arroz, que el grano nos quede más entero, ¿vale? Que no se quede pastoso. Ahí, vamos echando todo el caldo dentro. Así. Yo lo voy a echar todo porque ya tenía la medida tomada, ¿vale? Pero es lo que os comentaba antes, que es aproximadamente unas 3 partes de caldo por una de arroz. Repartimos bien todo, así, que se quede todo el arroz bien repartido por toda la paella. Ahí. El azafrán infusionado para adentro. Repartimos bien todo, que se reparta bien por toda la paella. Así. Y nada, una vez ya lo tengamos, pues simplemente iremos añadiéndole los chipirones. Así. Ahí faltaba otro. Las gambitas peladas. La iremos repartiendo por toda la paella. Así. Ahí estamos. Lo dejamos que vaya hirviendo un poquito y lo dejaremos aproximadamente unos 8-10 minutos más o menos. Ahora sí, cuando haya pasado los 8-10 minutos, bajamos el fuego. Antes lo teníamos a fuego fuerte, ahora le bajamos el fuego al mínimo. Le añadimos los cangrejos de río y las navajas por encima. Así, para decorar. Con el mismo calor y lo que habíamos marcado antes ya se terminarán de cocinar, ¿vale? Y el caldito que quedaba de las navajas. Pues nada, ahora solamente pues le echamos un poquito de perejil por encima, perejil fresco bien picadito. Y este es el resultado, amigos. O sea, esto es una auténtica pasada. O sea, os aseguro que cuando probéis esta paella no, esto es un arroz caldoso, como decía antes. Cuando lo probéis, o sea, vais a alucinar. Mira qué textura tiene. Esto es una pasada. Así que os recomiendo 100% que la hagáis. Y ahora vamos a probarlo. Pues vamos a probar esta pedazo de maravilla, porque la verdad es que tiene una pintaza que flipa, tío. O sea, es espectacular este arroz meloso. Es increíble, tío. Mira qué textura, tío. Que ahí se va un poco la imagen, se pone borrosa. Pero en verdad tiene una pintaza, tío. Es espectacular. Sabor intenso, tío, pescado, tío. El majado que hemos preparado al principio con los mejillones, la cebolla, la zanahoria triturado. Eso, o sea, le da un amarre a todo espectacular. O sea, se nota el sabor del mejillón, pero no está, ¿vale? Al estar triturado, o sea, deja todo el sabor, ¿vale? La cebolla lo que hace es que deja el arroz súper meloso, ¿vale? Y lo tienes que hacer. Sí o sí lo tienes que hacer porque es que está que flipa. Así que bueno, no me lío más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadme un like, suscribiros si aún no lo estáis, comentarlo si tenéis alguna duda, alguna pregunta, cualquier historia. Y me estoy ahogando. Por aquí os dejo algún vídeo más por si queréis ver alguna receta más o habéis quedado con hambre o lo que sea. Y nada, no me enrollo más, que bueno,
que espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente vídeo. Así que hasta la próxima. Adiós.